Mira que podemos controlar este circuito usando llamadas telefónicas. Y lo he estado probando en mi casa y realmente es grato experimentar tal control. Todo esto es posible usando este módulo lector de SIMS, que hasta puedes modificarlo en código y decidir quién puede llamar y poder controlar. Así que veamos cómo pueden hacerlo. Empezamos por el circuito de control, que consiste en un Arduino Nano, un regulador de voltaje y un módulo lector de SIM. ¿Cómo deberíamos conectarlo? Con este diagrama te guiaré. Primero, el regulador trabaja solo con el módulo lector de SIM, que antes de conectarlo debes variar el voltaje a unos 4.1 voltios y que solo es una alimentación para el módulo SIM. El regulador puede trabajar con un cargador de 12 voltios y 2 amperios, conectado con estos plugs de corriente directa. Y aprovechamos esta conexión de 12 voltios para también alimentar el Arduino Nano en sus puertos BIN y GND. El módulo lector de SIM 800L se puede controlar por comunicación serial en estos pines. Y eso lo asignamos directamente a estos puertos del Arduino. Para ver si funciona bien, hacemos un test. Colocamos los 12 voltios para alimentar correctamente al módulo SIM y colocamos el USB para programar. Todo el código lo estoy sacando de esta página. En la descripción del video dejo el link. Primero verifiquen si existe comunicación correcta con el módulo SIM. Todos estos parámetros deben salir correctos. Entonces podremos realizar la siguiente verificación: recibir llamadas telefónicas. Con este código simplemente lo que hará es recibir lo que detecte el módulo y lo mostrará directamente al monitor serial. Cuando realicen una llamada al módulo SIM, por cada timbre que se escucha, aparece la palabra ring. Entonces sí está verificado que recibe llamadas. Si cuelgas, aparecerá el mensaje No Carrier. Si queremos que aparezca el número de celular que está llamando, con este mismo código cargado y por el monitor serial, enviamos este comando AT más clic igual a 1. Nos responde OK, volvemos a realizar una llamada y esta vez aparecerá el número de celular quien llama. Con esta información podemos automatizar un sistema de potencia, por ejemplo un relay de 12 voltios, que lo activaremos con un simple transistor BJT-NPN y lo haremos en el puerto número 5. Esta es la conexión que debes realizar para solo activar el relay. En el código defines con un nombre el puerto a controlar el relay, configurado como salida, y ahí mismo enviamos un pulso negativo para desactivar el transistor desde el principio, porque es un NPN y solo se activa con un positivo. Ahora aquí viene lo que nos interesa: activar ese relay con una llamada telefónica específica. Recuerden que esta información nos sale cuando realizamos una llamada, ¿cierto? Primero debemos crear una variable del tipo string. Luego en void loop preguntamos primero si está disponible el módulo SIM. Si eso es cierto, entonces guardamos lo que recibe el módulo SIM. En este caso vamos a guardar el registro de llamadas. Después vamos a imprimir lo que guardó la variable en el monitor serial. Y más abajo encontramos esta condición. Este comando indexOf es un buscador de caracteres. En este caso, por ejemplo, haré que busque los caracteres llamado ring, que es lo que justamente aparece cuando realizamos llamadas. Si la instrucción indexOf no encuentra estos caracteres, automáticamente esa instrucción nos devuelve un valor -1. Pero si lo encuentra, nos devuelve un valor mayor a -1.
Por eso le coloqué una condición if, porque si encuentra el mensaje, pues obviamente será cierto, va a ingresar en sus llaves en este bucle y me va a enviar un mensaje por el monitor serial diciendo de que la llamada fue detectada. Hacemos la prueba y nos apareció que sí pudo detectar una llamada. Entonces, si quieren activarlo por una llamada específica, solo tienen que cambiar aquí en los caracteres por un número telefónico específico. Y listo. Por debajo ya pueden activar si desean el relay. El comando ATH sirve para que el módulo SYN pueda colgar la llamada que esté ingresando. Y les aconsejo que realmente lo hagan o que lo coloquen aquí en el código para evitar de que esté activando por cada tono de llamada que esté recibiendo el módulo SYN. Así que pónganlo, ¿está bien? Y ya solo es conectarle una carga en sus contactos del relay. Por ejemplo, una lámpara. Esta sería la conexión correcta. Y así tendrás automatizada un circuito controlado por llamadas telefónicas. Y realmente me parece un experimento que se puede aplicar como una alternativa para controlar a distancia. Si quieres instalar en casa como interruptor de luz, tengo un video completo de cómo instalar el relay ahí mismo. Visítalo. Soy Androbot y realmente quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les parece útil este medio de control a distancia por GSM? ¿Qué dicen? Sigan este canal de YouTube y pronto volveremos con más proyectos electrónicos. Chao.